Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Como saben, la Librería Internacional celebra su 25 aniversario, 25 años de brindar cultura y entretenimiento a la sociedad costarricense. La tarde de hoy nos acompaña el gran y admirado escritor Quince Duncan, quien es un autor polifacético que se ha destacado por su defensa en los derechos humanos nacional e internacionalmente. Su labor ha sido reconocida por entidades tales como la Universidad de Olaf en Minnesota, que le otorgó un doctorado en letras humanísticas, la Universidad de Costa Rica, que lo honró con el doctorado honoris causa, y la Universidad Nacional de Costa Rica, que le reconoció como profesor emérito. Sus más de 50 libros como autor y coautor son de una gran amplitud temática, desde académicos, históricos, críticos, novelas y cuentos. Quince ha escrito de forma bilingüe y al mismo tiempo su obra se ha traducido al inglés. Su obra ha inspirado tesis, artículos y ponencias de universidades como Yale, Rutgers, West Indies, Purdue, Alabama, Indiana, North Carolina o Tennessee, entre otros. Autor de grandes e impresionantes obras maestras de la narrativa como Canción de Madrugada, Hombres Curtidos, Kimbo, La Paz del Pueblo o su magistral Final de Calle. Algunos de sus libros como Amor y Rabia, Cuentos Escogidos, o dos de sus más recientes publicaciones como autor y editor, Los Pueblos Cuentan, este que tengo aquí en mis manos, o La construcción multiétnica del pueblo de Costa Rica, los pueden adquirir en todas las librerías internacional y en su página web. Quince, bienvenido al Hablemos de Libros, es un honor y un gusto tenerte por acá y poder conversar con vos. Con muchísimo gusto, estamos a la orden. Queens, quería empezar con este libro, Los Pueblos Cuentan. Además, es una edición espectacular, ilustrada por la gran y querida Ruth Angulo y Arturo Rodríguez de Casa Garabato. Un libro espectacular donde hay una recopilación bastante amplia, transcripción, un libro fascinante. Es un conjunto de relatos que nos muestran las complejidades, un poco que integran de los pueblos que constituyen o las etnias que constituyen la nación y que han contribuido un poco a la construcción costarricense en estos 200 años, ¿verdad? Valga decir que estamos en el bicentenario y este tipo de documentos y de aportes sirven para reflexionar sobre nuestra historia. Este es un libro que dialoga sobre nuestra herencia cultural, que nos permite comprender nuestra herencia multiétnica, pluricultural, al mismo tiempo nos permite dimensionar la historia costarricense y bueno, brinda un aporte invaluable a la bibliografía literaria nacional. Quince, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo haces un poco la selección de los textos que los integran para brindar este panorama que nos presentas ahí? El trabajo, por ejemplo, me gustó muchísimo esa recopilación de tradiciones, a veces orales, que iban de generación en generación. ¿Cómo fue este trabajo para que comencemos a hablar de este libro? Claro, claro. Mira, hace 2 años, a raíz de que venía el bicentenario, presenté a Colipro, al Colegio de Licenciados y Profesores, y con el apoyo de la editorial Costa Rica, un proyecto que se trataba de celebrar el bicentenario, pero no tanto como independencia de España, sino como 200 años de construcción del pueblo costarricense. Ese fue el enfoque que le dimos. Entonces, trabajamos en 4 libros, eh, 4 documentales y un breviario como con 21 educadores costarricenses que a mi juicio contribuyeron a esa construcción de lo que es Costa Rica. Precisamente uno de esos libros es este que acabas de mencionar, Los Pueblos Cuentan. Los otros son sobre la independencia que lo escribió Vladimir de la Cruz, uno sobre 200 años de letras costarricenses que lo escribió Gustavo Camacho, y estos dos libros, que es el de la construcción multiétnica del pueblo costarricense y este que acabo de mencionar, Los Pueblos Cuentan. Entonces, como se trataba precisamente de enfatizar esa condición
plurietnicidad, de multietnicidad y pluriculturalidad, yo hice el esfuerzo grande para recoger algunos de los cuentos, leyendas, vivencias, tradiciones de esos diferentes grupos que fueron conformando la nacionalidad costarricense. Entonces, por supuesto que el libro es muy historias de, por ejemplo, de Alan Dennis, que trata sobre su experiencia como ferrocarrilero, ¿verdad? Y técnico. Eso es a la primera parte. Y la segunda parte, bueno, y también ve interesante historias, por ejemplo, de la historia de Rachid, que es de los libaneses, ¿verdad? Tengo cuentos judíos, ¿verdad? De Vilma, impresionantes. De Vilma Feisensack, sí. Y un cuento que recogió, una historia que recogió Alejandra Macook sobre Chalía Palacios, que fue una señora negra que se estableció en el Pacífico, ¿no? Nadie sabe de dónde vino, pero nunca lo quiso decir. Se sospecha que era colombiana, pero ahí se quedó y se hizo y su impacto en el pueblo fue tal que se le hicieron un monumento, que ahí está todavía, un gran movimiento a Chalía, ¿no? Y lo de la mamá Pancha, que es de la historia esta de la, bien interesante porque es de Nicaragua, ¿verdad? De la experiencia de César Meléndez, que su esposa tuvo la amabilidad de facilitarnos un cuento lindísimo, de una carta de la mamá Pancha sobre su hijo que está exilado en Costa Rica. Y luego la segunda parte más bien tiene la cuestión tradicional de leyendas, ¿verdad? Entonces tenemos leyendas indígenas de dos pueblos indígenas diferentes. Tenemos sobre Guanacaste, tenemos sobre uno digamos, del tesoro del pirata sin cabeza, ¿verdad? Que es de un corte un poco diferente, un poco más colonial, ¿verdad? Sobre experiencia colonial. Y luego los tradicionales, el micomalo, el cadejos, pero contado por una perspectiva diferente, porque estos son versiones del Pacífico, perdón, de Pocosí, ¿verdad? De Limón, de Pocosí, son las versiones diferentes, ¿verdad? Algunos muy divertidos, por cierto. Hay un cuento de Anansi que había sido recogido por Joyce Anglin y el viejo caballo de trote del abuelo, que también son los tradicionales. Entonces, el librito es muy variado, contiene muchos cuentos, vivencias, como yo creo que el título lo dice todo, vivencias, tradiciones y leyendas de Costa Rica, recogidos de todos estos diferentes grupos. Me pareció que era interesante porque precisamente el deseo de superar esa, digamos, visión eurocéntrica de una aspiración que tiene la población blanca mestiza de ser blanco, de ser blanca. Y entonces todo lo que hay gira en torno a eso y luego se pone ahí casi como de manera decorativa algunas cuestiones indígenas, pero esas cuestiones indígenas se ven como lo de los otros. Eso no son en realidad nuestros, son de los otros, ¿verdad? Entonces, eso fue el esfuerzo que hicimos con estos cuentos. Y mira, ahora que mencionabas eso, es un poco la estampilla decorativa turística. O sea, estos grandes temas que han estado históricamente, pero que por diferentes circunstancias se han vendido como eso. Mira, mencionaste algo que me interesó mucho, que bueno, es el tema desde dónde se narra, ¿verdad? Desde dónde se narra la leyenda. Digo, porque hay varias versiones, pero la mayoría que nos llegan, a las que tenemos acceso, pues digamos que son vallecentralistas, como que si Sí. todo
naciera acá en el Valle Central. ¿Qué tan complicado fue, digamos, ir indagando esas otras versiones, irlas revisando? Ese es un tema que me llama mucho la atención, ¿verdad? O, por ejemplo, alguna noción que nos contés desde dónde vienen un poco estas otras versiones y cómo crees vos que se han ido modificando. Ahora hiciste un par de menciones que es sobre lo que asumimos que es nuestra identidad versus lo que es la identidad que nos ha constituido históricamente. Sí, bien interesante tu pregunta. Fue tan diversa la forma de recogerlo que, por ejemplo, algunos de estos cuentos fueron en realidad recogidos en lengua indígena. Tuvimos la amabilidad de traducción que lo facilitó el Colipro, ¿verdad? Traducción a lengua castellana, ¿verdad? Pero entonces quisimos en todos los casos. El texto en Anansi fue un cuento recogido en inglés, en el inglés criollo limonense por Joyce Anglin, y que yo lo que hice fue traducirlo y adaptarlo al español. Entonces sí fue muy, muy auténtico. Por ejemplo, me hace mucha gracia algunos de estos cuentos de Pocosí, donde, por ejemplo, el que es sobre el Cadejos o el Micomalo, Juan ¿verdad? Ramón el Cadejos, sí. Sí, o el sobrino de Azucarera. Es decir, son personajes que los narradores dicen haber conocido. O sea, no es que el Micomalo, que no, 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 no. El hombre, la narración fue una experiencia de una persona del pueblo con el mico malo y esto fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces no es una cosa como que de la época colonial o quién sabe dónde pasó, no, no, no. Eso pasó aquí en el pueblo nuestro, en Jiménez concretamente, ¿verdad? A fulano de tal que todavía está ahí. O sea, no, yo pude haber ido a buscar esa personaje a quien dicen que le pasó eso. No lo hice, pero pude haberlo ido a buscar si hubiera querido, si la intención hubiera sido corroborar la historia, ¿no? Dice, sí, es que a mí me pasó eso. Entonces, entonces esa variedad está allí, ¿verdad? Mientras tenemos las leyendas que apuntan un poquito más al pasado. Sin embargo, son historias contadas por personas actuales. O sea, no es una recopilación del año 2014, no, es una recopilación real que hicimos en los últimos 2 años, a raíz de los 200 años de celebración de nuestro bicentenario. Y una cuestión bien particular también, algunas de esas cosas los cuenta, por lo menos en esta parte, desde el punto de vista de personas que no necesariamente, digamos, son personas que tengan alguna afinidad con ese tipo de historia, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí una historia que es el de sentencia decretada o sentencia cumplida, algo así, que es bien interesante porque es una persona del campo, de la ciudad, que que va y que se vuelve parte de una familia del campo, y la señora le dice que debe tener mascota, porque en caso de enfermedad puede ser que esa mascota adquiera la enfermedad, de verdad, y la salva a ella. Entonces, ella no cree en eso. Se llama sentencia revocada. Rocan. Ella no cree en eso, ¿no? Hasta que le pasa, ¿verdad? Pasando en los años, resulta que sí, su mascota muere de la misma enfermedad que ella tuvo y que ella se salvó, que se supone que era prácticamente terminal. Ella se salvó y la mascota murió de exactamente lo mismo, del mismo lugar de su cuerpo, etcétera, Del etcétera, cáncer. etcétera. Sí, entonces es bien interesante porque es como
como actualizar, ¿no? Toda esa visión, si querés, mágica de la realidad que los pueblos tienen, ¿no? Y que a veces dentro del materialismo rampante de nuestras sociedades, pues esas cosas pasan pierden fuerza, digamos. Entonces, sí, mira que sí, el libro está bien, bien divertido y te contiene una gran variedad. A mí Por lo que ejemplo, me llamó hacia... no, tradicionalmente, ¿ah? no, no, adelante, adelante. Tradicionalmente, por ejemplo, tenemos la leyenda sobre el árbol de Guanacaste, ¿verdad? Que es otra cosa bien interesante de esa línea más tradicional de estas cosas. ¿Por qué el árbol y qué fue lo que pasó? ¿Verdad? O el tesoro, el pirata sin cabeza, que es colonial, ¿verdad? Entonces, para todos los gustos hay ahí, como en botica, dice que hay de todo. Sí, mira, por eso quería comentar un poco ciertos temas de este libro, porque me llamó poderosamente la atención cómo se conectan temas orales que no, o sea, hay mucho que es imposible saber exactamente la procedencia, ni idea, ¿verdad? Son cosas que te transmiten, se transmiten. Pues digamos, yo soy de la generación de los 80s, del Valle Central, pero por ejemplo, en cierta etapa de mi infancia, el tema de una sobadora, por ejemplo, fue fundamental en mi infancia, ¿verdad? O sea, alguien que me sobara para que me curara ciertos males, y el tema del perro fue algo muy presente y me encantó leerlo en Sentencia Revocada, porque yo decía, bueno, ¿quién más? Tal vez yo hablaba con ciertas personas y nadie, pues nadie en su infancia, por lo menos de mi generación, tenía noticias de eso. Yo decía, bueno, ¿eso qué? ¿Habrá sido un invento? ¿Qué había pasado? Y cuando lo leí me di cuenta que no, o sea, que de repente era algo que pululaba en cierta parte, ¿verdad? De la sociedad, que además estaba muy ligada con esto, con una señora que sobaba para quitar males estomacales o para curar alguna enfermedad. Digamos, yo los recuerdos que tengo era los dolores en los pliegues de los brazos, las rodillas y un purgante, ¿verdad? Una magnesia rey que era La para... famosa Magnesia Rey. Sí, que era para curarlo a uno, y siempre tenía que haber una mascota en la casa para, no sé, que las enfermedades graves las adquiriera eso, que también, digo, hay algo como de crueldad, o hay algo místico, hay una cosa mágica ahí, pero nunca se supo, eh, pues, la razón, ¿verdad? Y el libro está construido un poco en toda esa línea, pero con voces actuales, que fue lo que más me gustó. Me recordó incluso, que vos lo tenés que tener presente por ahí, los trabajos que hizo Elías Celedón, ¿verdad? De recopilar todas esas narraciones, porque, bueno, en algún momento eso se pierde, ese conocimiento, esa transmisión se va perdiendo, porque está muy ligada a, pues, a tradiciones, a trabajos de áreas específicas. Recuerdo hace unos años, conocí a unos señores octogenarios ya, que desde los 5 años se dedicaban a la poda y a la siembra, y hablaban cosas que en pocos libros se encuentran, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de los pueblos cuentan, me parece a mí. Y mira, bueno, para entrar en otro tema del libro, cuando uno lee la historia de Costa Rica, cuando lee este libro, ¿verdad? Entiende que la construcción de la identidad, en palabras de Ciro Alegría, es ancha y ajena, ¿verdad? Estamos aún muy Claro. lejos de entender que somos un país que crece, que se expande a partir de las migraciones, importaciones de productos, construcciones idiomáticas, incluso las fonéticas, ¿verdad? Eso es algo que en el libro se ve, que dan lugar, pues, a cierto lenguaje que nos caracteriza, ¿verdad? Que es muy particular también, y que, bueno, somos parte de una herencia de tradiciones y leyendas que conviven con la identidad que tenemos hoy y que sigue siendo desconocida. Queens, ¿por qué, digamos, nuestra historia oficial, al menos en algún momento, incluso desde el MEP, nacía con la llegada de los españoles en 1492, pero hoy, 2021,
si bien no se enseña de esa forma, tampoco se explica la importancia de las migraciones y el porqué de esas migraciones para dimensionar la construcción de nuestra identidad. Bueno, sí, es parte del racismo doctrinario de América Latina, ¿verdad? Después los estados nacionales, las élites nuestras, decidieron construir estados nacionales blancos para poder estar entre el concierto de naciones. Entonces hacen cualquier cantidad de falsificaciones, ¿no? Por ejemplo, resulta que 70 años antes de la independencia, la población blanca de Costa Rica era el 10%. 10% de la población. Los demás eran 56% mestizos, habían habían indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? 70 años después, el 87% de la población costarricense es blanca, ¿verdad? Y el resto del porcentaje quedó repartido todo el resto de la población. Yo siempre digo que no creo que haya ninguna fábrica de chiquitos tan eficiente para haberle dado vuelta a la tortilla en 70 años, ¿no? De pasar de 10% a 85%. Bueno, porque toda la población mestiza fue decretada blanca. Es un decreto, ¿verdad? Un blanqueamiento por decreto. Y eso es en toda América Latina. El esfuerzo que hace Costa Rica de demostrarle a los europeos que somos una nación blanca implicaba poder conseguir préstamos, apoyo, relaciones diplomáticas y alejar cualquier posibilidad de colonización, ¿verdad? Porque los pueblos europeos se supone que colonizaban a todos los demás, ¿no? Entonces, fue un esfuerzo político de ese tipo. Entonces, y eso quedó ahí, ¿verdad? Eso quedó ahí. Después de ese primer mestizaje original, que es de los pueblos diversos de España, porque en realidad España no existía. Nosotros fuimos conquistados por los castellanos, por Castilla. Igualmente Castilla estaba conquistando el resto de España. A veces uno oye el conflicto con los catalanes, ¿no? Sí. Y un catalán me decía, es que ustedes no toman en cuenta que nosotros también fuimos conquistados, al igual que ustedes. Entonces Castilla conquistó todos esos pueblos y armó primero las Españas y después España, ¿verdad? Después España. Entonces, esos pueblos que llegaron a conquistar Costa Rica eran muy diversos ya, los españoles. Y aquí llegaron sefardíes, por ejemplo. Nosotros todavía hablamos de achará y machalá y todavía tenemos tamal mudo en Semana Santa, tamal sin carne, ¿verdad? Tamal mudo. Una olla solo para la leche, ¿verdad? Hay muchas, upa, hablamos de upa, no de cabeza, ¿verdad? Un jupazo. ¿Ah? Un jupazo. Exactamente. Entonces sí, es decir, hay una herencia de esa diversidad española también presente, y esos se mezclaron con los indígenas y se mezclaron con la población afro que fueron trayendo, que no hubo en la cantidad como en Cuba o en algunos otros, pero sí hubo bastantes, ¿no? Que se fueron mestizando, y tenemos sus huellas todavía. En Cartago está la Puebla de los Pardos y la Virgen de los Ángeles. En Guanacaste tenemos nombres que todavía existen en África, ¿no? Chiringa, por ejemplo, es un pueblo en el centro de África. Hay varios nombres. Bueno, y ni qué decir del Hutu, que en Guanacaste se llama Quijongo, ¿verdad? O la marimba, que en lengua bantú significa maderas que cantan. Entonces, ese primer mestizaje que hubo no se paró, pero con la colonia, digamos, se amplió. Es decir, comenzó a llegar ya españoles diferentes. No eran los de la conquista, sino gente que vino a trabajar.
¿verdad? Gente que vino porque estaba muy mal la situación en España, habían perdido su colonia, estaba muy mal y con dictaduras, 2 dictaduras, ¿verdad? El último de Franco, pero antes otra dictadura. Entonces es gente que llegó a trabajar, era normal. Están los alemanes que llegaron a invertir, esos tenían mucho contacto en Europa. Los afrocaribeños, que es la segunda gran oleada de africanos a este país. Después vienen por supuesto, están también los judíos askenazi, los cuentos de Vilma, ¿verdad? Claro, ¿verdad? los polacos también, todo, que es impresionante. Llamados que no todos eran polacos, No, pero que se les dio el nombre nuestro de polaco a todos que me ellos. fascinó a través de Vilma y eh, de Janina Robinsky, entendí la historia de de los polacos, ¿verdad? Claro. Porque por lo menos en la generación mía, Uh-huh. el polaco era pues la persona que vendía ciertos productos y los daba pagos, ¿verdad? La famosa Claro. tarjeta de polaco que se pegaba en la refri. Exactamente. Pero es ahí, vuelvo al punto, o sea, la identidad, o sea, uno no sabe de dónde viene el tema de los polacos, la historia, que además es una historia como muchas de las historias de las migraciones grandes, ¿verdad? Son historias terribles, historias angustiosas, ¿verdad? Historias violentas en algunos casos, pero al mismo tiempo los conflictos de esas historias, por ejemplo, Claro. me tocó leer un poco por qué algunos judíos acá no tenían relación con la comunidad judía polaca, ¿verdad? Por el tema de Polonia, que una parte de Polonia acepta las invasiones, Claro. acepta Auschwitz y otros temas. Es impresionante. Vos tocaste un tema que me gustaría que conversáramos. Hablar de esta segunda, ¿verdad? Llegada de la comunidad afro a Costa Rica, que normalmente es la que se conoce, ¿verdad? La de Sí. Minor Kid del ferrocarril, pero antes de eso hay otra historia que en realidad es la que es, a mí es la que más me impacta y es la que está más invisibilizada, Sí. ¿verdad? Porque bueno, se cree que... Indígenas, originarias. Inclusive mencionamos algunos antecedentes. Una vez Rina Cázares me dijo, yo no sé por qué insistimos tanto, la doctora Rina Cázares, por qué insistimos tanto en hablar de lo que vos decías en algún momento, de la historia de Costa Rica a partir de la llegada de los españoles. Dice, como si aquí no hubiera pasado nada antes, ¿no? Entonces mencionamos algunas cosas como Guayabo, ¿verdad? O como las esferas de la zona de Coto, ¿verdad? Coto, etcétera. Luego viene la conquista, la fragua del mestizaje colonial y la población afrocolonial de los viajes, de los valles. Entonces ahí vemos cómo las personas negras que estaban precisamente, bueno, en Cartago y en Valle Central, en Barba, en San José, que son muchos de los fundadores de San José eran afro, eh, algunos libres, algunos esclavizados, ¿verdad? Porque la esclavitud se va dando en nuestros países en 1824. ¿No? Años después de la independencia. Como digo, no era, la esclavitud no era una cosa tan masiva como, por ejemplo, en Cuba, pero sí había bastante. Por ejemplo, todo el desarrollo del cacao en Matina se hizo sobre las espaldas de la población afro, ¿verdad? Que, bueno, insistir, es que eran pardos, ¿ve? Pero pardo significa negro, ¿verdad? O sea, ¿de qué estamos hablando? Después viene también el afrodescendiente en Guanacaste, que le dedicamos un buen poco, una buena, un buen artículo a eso, a la presencia afro en Guanacaste, que se ve en muchas de las tradiciones y en el vocabulario y en la toponimia guanacasteca, ¿no? Después hablamos de algo que tampoco se trata mucho, que es la población afro en Talamanca, ¿verdad? Entonces, en la población afro-bribri, hay una población que también
Algunos de estos primeros hubo un naufragio, dos barcos que naufragaron en esa zona del Caribe Sur. Algunos de los que estaban en el barco se escaparon y se dirigieron hacia el centro del país. Fueron capturados en Matina por los españoles y reesclavizados. Otros decidieron continuar, ¿verdad? Y a pesar de que habían llegado ya chinos en el Pacífico. Después comenzaron entonces las poblaciones europeas. Entonces ahí tenemos los alemanes, tenemos los italianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras migraciones que son los libaneses, ¿verdad? Los libaneses, por ejemplo, los afrocaribeños, ¿verdad? Que son los que llegan para la construcción del ferrocarril. Y hay una cuestión muy importante que señalamos, la presencia nicaragüense en este país. Porque los nicaragüenses, bueno, podemos hablar del bachiller Osejo, pero también podemos hablar del presidente Ascensión Esquivel, nicaragüenses de origen, y hay varios otros ejemplos, pero durante todo este periodo, durante todos estos 200 años, los nicaragüenses han formado parte de esta nación y ayudado en la construcción de esta nación política, incluso culturalmente, incluso desde el punto de vista del trabajo, del aporte que ellos han hecho a la economía del país. Y por supuesto, bueno, los chinos e italianos que también llegaron a la construcción del ferrocarril y posteriormente los que llegan a los italianos que se ubican en San Vito. Bien interesante. El primer libro que se imprime en Costa Rica es el del bachiller Osejo, a propósito. El primer libro que se publica es del bachiller Osejo y es uno de los fundadores de la educación universitaria en este país y uno de los fundadores de la República, que muchos de sus escritos fueron fundamentales para construir nuestra primera constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy, muy, muy importante, muy importante. Es impresionante, además, la formación del lenguaje, o sea, breves lecciones matemática, ¿no? De gramática, ya ahora ya me hizo un nudo, se me fue. Yo creo que es de matemática, para los estudiantes de la, bueno, de la no sé si es matemática o gramática, pero uno de esos para estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, ¿verdad? Que fue nuestra primera, la casa de enseñanza de Santo Tomás. Sí, sí. Entonces, bueno, esa segunda población afro que viene de Jamaica, viene primero a construir ferrocarril necesario para el desarrollo de la agroindustria cafetalera, porque para exportar el café había que sacarlo hacia Punta Arenas, ¿verdad? Meterlo en los barcos, dar toda la vuelta al continente hasta Chile, para poder entonces enfilarse hacia Europa, que está en el Océano Atlántico. Es decir, metíamos el café en barcos en el Pacífico y había que dar toda la vuelta al continente. Entonces, el café costarricense llegaba con bastante costo a Europa, difícil de digamos, competir con el café de otras partes, ¿no? Entonces, la genialidad del capitán William Lalachor, que descubrió el café, aquí el montón de café que estaba en las bodegas, muchas veces pudriéndose, y la confianza que le dieron los cafetaleros, ¿verdad? Este inglés loco, ¿no? Dicen que dijeron, bueno, él dijo, deme el café, yo lo voy a ir a vender a Europa y regreso y les pago. Y que algunos dijeron, ni a loco, este inglesito cree que somos tontos. Pero hubo uno que confió y dijo, está bien. Y todo que has estado comentando, es impresionante, ¿verdad? A partir de la gesta del 56, cómo se brinda una campaña nacional para evitar ser esclavizados y décadas después se permite unos procesos de esclavización terribles, que son los que trae Kit, ¿verdad? Que trae su tío, que luego trae Minor a Costa Rica, cómo eso se ha ido, pues se fue normalizando, se convirtió en una norma. Vos también en tu obra narrativa has
tratado de responder algunas de esas inquietudes de las construcciones, ¿verdad? Quería aprovechar para preguntarte, digamos, la bibliografía, la historia del pueblo afro, ¿por qué ha costado un poco construirla, Queens? Bueno, cada vez hay más textos, ¿no? Sí se ha trabajado mucho, ha habido libros a partir del negro en Costa Rica en 1972. A partir de ahí ha habido bastante investigación, normalmente por extranjeros, aunque también tenemos el trabajo de Diana Senior, por ejemplo, muy importante, sobre esta población contratada como mano de obra libre. Ya la esclavitud había terminado en Jamaica y había terminado aquí, para la construcción del ferrocarril, ¿no? Es esa población que viene y que forma parte de una población flotante del Gran Caribe. Es gente que recién salieron de la esclavitud, qué sé yo, 40, 50 años. Y entonces, y hay una sobrepoblación y pocas fuentes de trabajo. Entonces, una población que sale a buscar dónde trabajar, dónde ganarse la vida. Entonces, ese es el sector que llega a la construcción del Canal de Panamá, es la que llega aquí a la construcción del ferrocarril, que también una parte va a Nicaragua, aunque en Nicaragua hay otro fenómeno ahí de otro tipo de llegada, y Honduras, e inclusive El Salvador, hubo también trabajadores en la construcción del ferrocarril. Guatemala también con el banano, aunque menor, pero con el banano. Ahí en esas poblaciones es la llegada de los garífunas, que es otra vertiente, digamos, pero afro-antillanos que llaman en Panamá, son los que vienen, sobre todo Panamá, Costa Rica y una parte de Nicaragua y Honduras, ¿no? Esa población efectivamente llega y fueron contratados, pero por supuesto que las condiciones en que tenían que trabajar eran muy duras, ¿verdad? Muy duras. Lo mismo pasó con los italianos y los chinos, solo que los italianos decidieron hacer huelga. La huelga de Y los tútiles. exacto, una parte de ellos después logró que mandaran el barco para regresar a Italia, y otra parte se quedó en el país. Ahí tenemos los apellidos, los Albán, de Santi, ahí tenemos los apellidos. Pero la población afrocaribeña, claro, trabajó en todo eso, con el mito de que vamos a hacer plata y volver a Jamaica. Eso, no tenían ningún interés en integrarse a Costa Rica, ¿no? Por eso a veces cuando uno dice, es que ustedes siempre fueron marginados por el Estado costarricense, es cierto, pero tampoco hicimos ninguna lucha para integrarnos a Costa Rica, porque la idea siempre era, nos vamos a ir a Jamaica, hasta que llegó don Pepe Figueres, después de la Guerra Civil, con su discurso en inglés, y les dijo, escucho que hay dos cosas que les dijo. Primero, escucho que ustedes dicen que van a volver a Jamaica. La inmensa mayoría, la casi totalidad de ustedes no pueden volver a Jamaica, porque uno no puede volver a un lugar de donde nunca vino. Ustedes nacieron en Costa Rica, entonces volver aquí, ¿cómo volver si nacieron aquí? Y los que sí pueden volver, que una pequeña minoría de la gente mayor, ¿volver a qué? ¿A dónde quién? La gente que ustedes conocen posiblemente ya se han muerto o viven en otro lado, nadie se acuerda de ustedes. Yo voy a cambiar la ley para que sea fácil para ustedes nacionalizarse y hacerse costarricenses. Y efectivamente, después él lo cumplió con la ley Curling, que permitió la nacionalización de todos los inmigrantes, incluyendo polacos, chinos, afro, todo el mundo nacido en Costa Rica pudo hacerse costarricense con facilidad. La otra cosa que Figueres dijo, veo que ustedes tienen mucho interés en la educación, tienen su propio sistema escolar.
Bueno, fue tan eficiente que en 1927, según el censo, el 80-81% de los afro-caribeños sabían leer y escribir. El promedio nacional era 47. O sea, casi duplicaban el promedio nacional los que sabían leer. Limón como ciudad estaba como 4 puntos por debajo de San José, ¿verdad? Y la única provincia que superaba a Limón como provincia era Heredia, que sí tenía más gente que sabía leer y escribir que Limón. Esa es la situación del 27. Entonces dice, yo veo que ustedes tienen mucho interés en la educación, tienen su propio sistema escolar, sus propios, sí, efectivamente, se traían los libros de Inglaterra, de Jamaica. Después de la revolución, decía él, va a haber escuelas, va a haber colegios y va a haber universidad para todo el mundo. Estoy seguro que ustedes tienen interés en que sus hijos vayan a esas escuelas, a esos colegios y esas universidades. Pero nosotros no tenemos ninguna población, ninguna posibilidad, perdón, de tener un sistema paralelo en inglés para ustedes. De tal manera que si quieren aprovechar esas ventajas, van a tener que aprender español. Recuerdo que mi abuelo llegó anoche, al día siguiente, y me dijo, ¿escuchaste lo que dijo Shorty? Shorty es el enanito, ¿verdad? ¿Escuchaste lo que dijo el enanito? Mañana vas a la escuela de español, ¿verdad? Entonces, estando ya en 4º grado de inglés, por primera vez me mandaron a la escuela de español, ¿verdad? A aprender de cero, porque no sabía absolutamente nada de español, ¿no? Entonces, esa población que trabajó, vivió y que construyó Limón, porque es la verdad, junto con otros sectores, pero sobre sus espaldas fueron las espaldas principales de esa construcción, ¿verdad? Es a partir del 48 que comenzó a sentirse costarricense, adoptar la nacionalidad costarricense, a desplazarse de otras partes. A propósito de eso, todavía escucho la leyenda urbana de que era prohibido para la población negra pasar de Turrialba, ¿verdad? Sí, Sí, todavía se escucha eso. Entonces todavía. sí, entonces yo les pregunto, ¿será que el Hospital San Juan de Dios quedaba en Siquirres en 1940? Porque yo nací en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, o era que el Hospital San Juan de Dios quedaba en Siquirres o cómo era el asunto, porque si estaba prohibido yo no pude haber venido a nacer Una aquí. móvil. Sí, exactamente. A lo mejor era una móvil, ¿no? La única ley que sí existió es la ley del 34 que prohibió a la compañía bananera contratar gente negra en el Pacífico. Cuando se pasaron al Pacífico Sur, que ahí por enfermedad del banano, entonces ahí comenzaron, ahí sí hubo una ley del Congreso votado por todas las tendencias, izquierda, Sí. derecha, centro, todos estuvieron de Fue acuerdo. sí, la administración de León Cortés. Sí, yo creo que era León Cortés, Sí. pero de todos modos, sí, sí. Precisamente de León Cortés viene esa leyenda urbana, porque él insistió mucho de que no, de que había que a las compañías mande a traer los barcos y lleves esta gente que ya no nos ocupamos. Y por otra parte, quiero ver costarricenses operando el ferrocarril. Entonces, como antes ir a Limón no era como ahora, que uno toma un avión y en 40 minutos está ahí. Entonces, lo que comenzó a hacer la compañía para no tener conflictos con el gobierno era cambiar la tripulación del tren en Turrialba. De tal manera que la población, que los operadores blanco mestizos son los que venían, llevaban el tren a San José, se devolvían y en Turrialba se cambiaban, los operadores negros lo llevaban a Limón y así. Y cuando la gente, y había una campaña en San José, había una campaña tremenda en San José para prohibir que la población negra que se viniera a San José. Y cuando preguntaron, dijeron, no, es que ahora hay una ley del gobierno que prohíbe, pero tal ley nunca existió, ¿no? Y la otra cuestión curiosa es que de la población, es decir, las familias que viven aquí, los Curling, por ejemplo, nunca fueron limonenses.
Los Curling llegaron aquí, estuvieron aquí. Uno de los Curling trabajó como electricista en el ferrocarril al Pacífico y nunca fueron limonenses. O sea, fueron a Limón después, sobre todo el papá y después Telma Curling, que fue de la municipalidad y no sé si gobernadora también, o de la presidente municipal de Limón, etcétera. Pero los Curling nunca fueron limonenses y vivían en San José y vivían en San José toda su vida. Inclusive la otra vez que le hicimos entrevista a Maud Curling nos divertíamos porque ella dice, bueno, ella habla perfecto alemán, pero no habla inglés. Se crió en San José, se crió en San José. Entonces aquí dice, mi abuela hablaba de eso y mi mamá, pero nosotros nunca aprendimos realmente el inglés. En cambio estudiaron Alemania, ¿verdad? Entonces ese es el asunto. Solo quería aclarar ese punto de la famosa leyenda urbana. Bueno, en un viaje a Limón, iba en avión a Limón, don Luis Alberto Monge me vio y vino a sentarse conmigo y estuvimos hablando. Y me preguntó por la ley. Digo yo, don Luis Alberto, usted era el secretario de la Junta de Gobierno. Ustedes levantaron esa ley, la derogaron. Dice, yo nunca la encontré. Digo, entonces, ¿cómo hizo usted? Dice, yo puse en general, se derogan todas las leyes discriminatorias y se acabó porque nunca encontré la ley. Digo, don Luis Alberto, le puedo dar fe, don Carlos Meléndez y yo buscamos esa ley como locos y esa ley no existió nunca. Bueno, mira, el tiempo se nos pasó súper rápido y hay como mil temas que me quisiera conversar. Yo les invito a que adquieran La construcción multiétnica del pueblo de Costa Rica. Es uno de los tantos libros que nos puede ayudar a construir y a entender qué es el ser costarricense, qué es esta historia, aprovechando este bicentenario nos brinda los insumos para los debates tan necesarios y tan urgentes hoy en día, o los pueblos cuentan para que los compartan con los más niños y niñas, que vale la pena. Mira, para cerrar, a modo de reflexión, pero también para recapitular algunos temas, aprovechando que ahora me mencionabas de esa ley que te juro, antes de la pandemia en la Biblioteca Nacional estaba dando un taller, estábamos conversando sobre ciertos temas y todavía la gente preguntaba sobre esa ley. O sea, hace 2 años estaban preguntando sobre esa ley, ¿verdad? Claro, no. Mira, los historiadores de la época de León Fernández, que hay que hablar de León Fernández porque fue el que bibliográficamente empezó a juntar un poco más la historia a falta de estudios de campo u otro motivo que los tenemos clarísimos cuáles son, ¿verdad? Todos los temas de blanqueamiento que se dieron, sostenían que Costa Rica era tan poca la población indígena que bueno, prácticamente no existía, ¿verdad? Sí. Y que los asentamientos que sobrevivían eran, bueno, procedentes de mestizos. Incluso hasta bien entrado el siglo XX eso se repitió como una verdad histórica y dio pie a que se asumiera que Costa Rica, bueno, que somos de una herencia totalmente europea, ¿verdad? Como que si la llegada en 1492 de Colón dio pie a que eso es lo que somos hoy, ¿verdad? Y todo lo demás son añadiduras. Y bueno, justo en este libro que es impresionante, La construcción multiétnica del pueblo de Costa Rica, ahí justo comenzamos a asistir al tema de lo pluricultural, lo multiétnico, los mestizajes, que eso también es una parte importante y que se ha tratado de negar, ¿verdad? En esta historia. Vamos desde la colonia hasta la república, pasamos por ahí por la segunda república. A modo de reflexión, Queens, ¿por qué? O sea, ya has dado algunos temas, pero ¿por qué nos ha costado tanto reconocer los orígenes y los aportes de todas las culturas y etnias para el desarrollo del país hoy en día, 2021?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que hay un pecado original de la construcción de las naciones latinoamericanas sobre la base de una idea sobre civilización barbarie. Y la civilización es blanca, no hay ninguna otra posibilidad. Inclusive lo que han hecho a través de la historia es eh, negar, y cuando es tan obvio que no pueden negar, incluso blanquean. Es decir, yo todavía cuando comencé a estudiar historia me escuchaba que la población de Egipto era blanca, Nefertiti era la verdad, y ¿cómo se llama? La famosa reina esta, eh, bueno, que era de herencia griega, que fue la última gran eh, reina que con su enredo con los romanos. Eh, entonces ponían eso como ejemplo, ¿no? Y recuerdo a Elizabeth Taylor en una película representando a esta reina egipcia, ¿no? Entonces es negar y blanquear, eh, esconder y blanquear, ¿verdad? Incluso apropiarse. Fíjate que el teorema de Pitágoras eh, aparece en Egipto, demostrado, y ahí todavía está en los jeroglíficos egipcios, muchos años, como 200 años antes de que naciera Pitágoras. Y tampoco nos dicen que Pitágoras estudió en Egipto, inclusive llegó a ser sacerdote egipcio y con esos conocimientos volvió a Grecia. Entonces es teorema de Pitágoras porque Pitágoras lo trajo a Europa, pero no se nos dice que él estudió en Egipto y de ahí se trajo, o sea, África desapareció. Bueno, Hegel decía que en su historia mundial que iba a ser, no iba a incluir a África porque África no tiene historia, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante que tomemos conciencia de esa multietnicidad y pluriculturalidad. Marcus Garvey, el héroe nacional de Jamaica, que vivió en Limón y trabajó aquí, etcétera, decía que un pueblo que no conoce su historia es como un árbol sin raíces. Y yo le agrego, un pueblo que tiene una historia sesgada es un pueblo enfermo. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros, aprovechando estos 200 años, superemos esa eurofilia que venimos cargando, esa etnofobia que venimos cargando, y que vayamos tomando conciencia de que esta pluralidad nuestra es una riqueza, no es algo de qué avergonzarse, por el contrario, es una riqueza, es una riqueza. Y cuando comes una tortilla, ¿verdad? O cuando comes un poco de frijoles, ¿verdad? O cuando comes un plátano, ¿verdad? O con cualquier producto de maíz, piense por un momento. Y cuando escuchas un concierto de marimba o escuchas el quijongo, piense por un momento. Somos multiétnico y pluricultural. Queens, muchísimas gracias. Un honor, un gusto conversar con vos. A quienes nos acompañaron, esto fue el programa Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Recuerden la construcción multiétnica del pueblo de Costa Rica. Los pueblos cuentan, Amor y Rabia, Cuentos Escogidos, y por ahí encuentran Final de Calle, Hombres Curtidos, Quimbo, La Paz del Pueblo, obras espectaculares. Invitados e invitadas. Amor y Rabia, que es bilingüe. Es bilingüe, cierto. Es bilingüe. Invitados e invitadas a adquirirlos. Queens, nuevamente, muchísimas gracias. Te agradezco que aceptara la invitación. Un gusto. Ojalá sea el primero de otros programas que podamos tener para conversar más temas. Así que te lo agradezco de verdad. A la gente de la Editorial Costa Rica, también muchísimas gracias. Sobre todo por esta magnífica colección. Son más volúmenes. Invitados e invitadas a conseguirlos en las librerías. Y bueno, nos vemos en los siguientes programas de Hablemos de Libros. Que pasen feliz noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.